Facebook.com/En Su Punto. Muy buenas noches, hermanos, bendiciones. Iniciamos ya la reunión de los chones y bueno, pues saludamos a todas las personitas que están con nosotros, decirles que Dios les bendiga. Muy buenas noches a todos, pero todos ustedes. Vamos a empezar esta noche pues orando como siempre. Ahí donde están pues puedan decirle: Padre amado, Padre bendito del cielo, Señor, en esta noche nos acercamos a ti, Señor, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Papito amado, queremos venir delante de ti, Señor, postrados ante ti, Señor, para decirte, Señor, que tú eres todo para nosotros. Señor, te entregamos en este día, Señor, toda nuestra mente, todo nuestro ser, todo lo que tenemos, Papito Santo. Ponemos delante de ti, Señor, porque sin ti nada podemos hacer. El día de hoy te pedimos, Señor, que abras nuestros oídos espirituales para escuchar tu voz, para hacer tu voluntad con tu poder. Y que ningún ataque del enemigo, ninguna voz que se levante en contra del Eterno pueda venir a nuestros oídos en el nombre de Yeshua HaMashiach. Sueltas ahora mismo, te vas al abismo, y todo hombre fuerte, sueltas ahora mismo en el nombre de Jesús. No tienes lugar, no tienes parte, no tienes arte en nuestras vidas. Te vas al abismo en el nombre de Yeshua. Sueltas mi mente, sueltas mis oídos, sueltas ahora mismo en el nombre de Yeshua. Sueltas mi consciente, mi inconsciente, la línea de represión en el nombre de Yeshua. Papito amado, este día te pedimos, Señor, que tú toques a toda la audiencia, Señor, nos toques a nosotros, que cada uno de nosotros pueda escuchar tu voz y pueda hacer tu voluntad, que solamente en ti podamos hablar, Señor, las cosas, no de nuestra cabeza, Señor, no de nosotros, sino lo que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. Gracias, Padre Santo, por este tiempo que nos permites hablar de tus cosas, por este tiempo que tú nos unges, Señor. Unges mi cabeza, Señor, con aceite. Mi copa está rebosando, papá. Gracias, Padre amado. Gracias, Papito Santo, por todo lo que tú haces con nosotros. Y juntitos iniciamos esta reunión. En el nombre de Yeshua. Amén, amén y amén. Bueno, pues esta noche vamos a iniciar la reunión, pues decirles a todos que Dios les bendiga y pues iniciamos esta reunión viendo pues todo lo que ayer habíamos visto. Ayer habíamos pues estado viendo cosas muy interesantes. Habíamos estado viendo pues acerca de la palabra de Dios de Jacob, de cambiar el nombre. Qué importante es que nos cambien el nombre, pero para bien, porque veíamos que algunos habían sido cambiados pues el nombre, pero realmente para mal, y pues ese era un problema, porque cuando nosotros no permitimos que Dios nos cambie el nombre como debe hacerlo, como debería hacerlo, pues las cosas son muy complicadas. Pero cuando permitimos que Dios nos cambie un nombre, pero pues de verdad para hacer su voluntad, pues las cosas son muy diferentes. Así que el día de ayer hablábamos de precisamente de Jacob y veíamos cómo Jacob había tenido pues muchas cosas, ¿no? Pues había tenido problemas y demás, pero llega un momento en el que pues se vuelve Jacob, se vuelve básicamente pues Israel, en el momento en el que él reconoce quién era, reconoce que era un pecador, reconoce que era un engañador, reconoce de verdad que pues hace mal, y pues en ese instante lo que ocurre es de que Dios le transforma y lo vuelve básicamente Israel, y pues hace un cambio de nombre. De eso hablábamos el día de ayer, pero con nosotros también está ahora pues Daniel. Muy buenas noches, hermanos, saludos a todos. Esperemos que hayan tenido un buen día, que hayan estado compartiendo todos sus pensamientos, todas sus emociones, todo lo que hayan hecho, cada actividad que hayan realizado con el Espíritu Santo, porque bien sabemos que necesitamos hacer eso para poder conocerle a Dios, para poder acercarnos más. Es una relación la que tenemos que practicar, es una relación la que tenemos que vivir. Así como en esta reunión también necesitamos que el Espíritu Santo nos ilumine, nos guíe, Él ponga las palabras en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra boca, para que todo lo que vayamos a decir venga de parte de Él. Y necesitamos seguir trabajando esta relación, porque las cosas se están poniendo cada vez más difíciles. Vemos a nivel mundial que las cosas están avanzando, el tiempo en verdad está muy avanzado, y necesitamos estar al lado de Dios más que nunca.
Eso es cierto, ¿no? Pues el tiempo está avanzando muy, muy rápido y necesitamos de verdad estar más cerca de Dios que nunca. Y en este tiempo, pues yo creo que hay temporadas muy específicas y pues este es un tiempo de separación. Evidentemente, todo lo que estamos viendo es una separación en la que uno definitivamente pues dice o soy trigo o soy cizaña y tiene que empezar ya a definirse. Y esta es precisamente esa temporada, si nosotros de verdad somos trigo o pues si somos cizaña. Porque pues hay temporadas en las que se ponen cosas muy, muy claras y pues todo este tiempo hemos estado hablando acerca de eso, de que el que es santo pues santifíquese más todavía, pero que el que es impío pues como que siga pecando todavía. Y yo creo que la palabra pues sigue por eso, porque al final, ¿qué más va a suceder? Digamos, ¿qué más va a pasar si alguien pues decide vivir en impiedad? Pues le aseguramos que pues todo lo que vaya a pasarle pues va a tener que disfrutar aquí porque no va a tener nada más, ninguna recompensa. Recordemos que pues nosotros no hemos sido creados con vida de pollo. Nosotros tenemos un destino, un llamado, algo que Dios ha hecho para cada uno de nosotros, pero pues que a veces nosotros no entendemos y no queremos básicamente entender, porque Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Y es importante que tomemos esa decisión, que decidamos hacer las cosas bien, como dice Apocalipsis. Si estamos pecando, entonces sigan pecando. Los que están pecando, sigan por ese camino, vayan y pequen más. Pero si están santificándose, si quieren ser justos, entonces hay que justificarse cada día más y hay que santificarse cada día más y hay que seguir por ese camino por el que hemos decidido andar. Y para esto el Espíritu Santo nos va a ayudar. Tenemos que preguntarle todas las cosas que debemos de hacer, que debemos de leer. Es una convivencia constante que tenemos que tener, lo que estemos preparando, lo que estemos haciendo, lo que estemos viendo, todo tenemos que pedirle que Él nos ayude, que Él nos instruya, porque los tiempos en verdad está acercándose cada vez mucho más. Se siente que como que todas las cosas están empezando a cumplirse. Hay palabras que hace algunos años no las habríamos entendido como ahora las entendemos, y muchas cosas que ahora sabemos no las hubiésemos creído hace algunos años. Y esto es porque Dios de verdad está permitiendo que se abra esta palabra, que entendamos muchas más de las cosas que leemos, que decimos, que Él mismo nos enseña. Pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte, tenemos que permitir que el Espíritu Santo nos enseñe, tenemos que permitir que Él nos transforme y tenemos que dejarnos ya de todas esas cosas a las que estábamos arraigados antes. Tenemos que dejarnos ya del pecado, dejar de seguir nuestros propios razonamientos, nuestros propios pensamientos, seguir envueltos en nuestros mismos pecados de antes. Es un camino difícil, pero es el camino correcto, es el camino angosto y es el camino por el que tenemos que ir. Sabíamos que iba a ser difícil, pero tenemos que estar dispuestos a hacerlos, porque si no, entonces no nos queda otra que vivir sin Dios, y eso prácticamente no es vida. Eso es cierto, ¿no? Pues precisamente eso no es vida. Pero sí es algo muy interesante, pues decía así que sabíamos que iba a ser difícil, pero eso es pues es un camino, digamos, que debemos seguir. En realidad yo diría pues que hay una sola cosa necesaria. Pues cuando uno empieza a hablar de esto, pues uno dice, pero bueno, o sea, puede ser complicado quizás vivir en santidad, buscar todas esas cosas, pero la palabra de Dios nos dice algo, que hay una sola cosa necesaria. Y pues, ¿a quién se le dice eso? Recuerdo que pues hay una historia muy interesante entre Marta y María, y pues le dice Dios una sola cosa y necesaria. Yo creo que esa es la palabra, digamos, que en este día estamos viendo, porque pues probablemente uno tenga necesidad de muchas cosas. Probablemente el día de hoy uno tenga necesidad, qué sé yo, de pan, de trabajo, de alguna cuestión, digamos, diferente. Pero pues Jesús hablaba y decía, yo solamente pienso que hay una cosa necesaria. Pero ¿por qué no vamos a vernos eso en Lucas 10? Pues veamos todo el pasaje para ver qué es necesario. Porque pues nosotros tenemos un montón de muchas cosas, pero una cosa nos dice que es necesaria. Entonces,
vamos viendo lo que había pasado. Lucas 6:38 dice: aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Uy, qué palabras tan preciosas, y pues me encanta esta parte porque pues aquí vemos una historia pues tan real. Jesús iba de camino, se queda en casa de una llamada Marta y María, pues que tenía su hermana, y fíjense que aquí pues vemos una respuesta inusual, algo que la mayoría no entendería de qué se trata, pero pues aquí vemos cosas muy importantes, porque cuando el Jesucristo venía de camino, Yeshua venía de camino, y pues llega a la mujer de esta casa, dice que ella tenía una hermana llamada María, la cual pues dice que se había sentado a los pies. Una mujer, bueno, entró en una aldea, una mujer llamada Marta, y esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, escuchen bien, sentándose a los pies de Yeshua, oía su palabra. ¿Qué era lo que hacía María? María lo que hacía era sentarse a los pies de Yeshua y oír su palabra. ¡Qué genial! Esta palabra es el verbo que se está usando en este caso cuando se refiere a oír su palabra. Yo pienso que si pudiésemos conseguir la versión que está en hebreo, porque sí sabemos que existe la versión en hebreo de los evangelios, me imagino que es la misma palabra que utiliza cuando Jesús explica el gran mandamiento, que es Shema. Esta palabra no se refiere simplemente a estar sentado escuchando y que las palabras pasen por nuestras orejas, sino esta palabra quiere decir que cuando uno hace Shema o cuando uno Shema la palabra, lo que está a lo que se refiere es que uno oye y hace. Se trata de que uno recibe la palabra e inmediatamente la pone en práctica. Y esto es lo que estaba haciendo María. Estaba a los pies de Jesús, escuchaba su palabra y estaba su corazón dispuesto a hacer todo eso que oía. Y esto es interesante porque si bien Marta estaba quejándose de todo lo que hacía, María estaba simplemente dispuesta a hacer todo lo que Jesús le decía. Qué interesante esto, ¿no? Porque de verdad que pues algunos dirán, pero es que acaso no hay la versión hebrea. Pues sabemos que existe, pero pues normalmente siempre que vemos el original siempre nos ha dicho que solamente hay en griego, ¿no? Pero pues sabemos que existe el hebreo. Y yo también coincido en eso de pensar de que pues ese oír en realidad es Shema, porque Shema es oír y hacer, no es ponerlo en práctica, ¿verdad? ¿Qué es eso? Y pues cuando ella está así, María, pues vemos por el otro lado su hermana Marta, que de verdad pues ya estaba como que haciendo muchas cosas, así como que teniendo un problema muy serio por hacer un montón de cositas, pero pues ahí empezamos a ver que de verdad pues entre Marta y María, Marta empieza a preocuparse por todos los quehaceres de la casa, y no estamos diciendo con eso con que no se deba ayudar en eso, simplemente que el corazón de Marta estaba en pues que su hermana no le ayudaba, de que su hermana no hacía esto, pero el corazón en cambio de María pues era estar a los pies de Yeshua y oír su palabra. Por eso es que cuando le pregunta y no le dice Marta que se preocupaba con muchos quehaceres, le empieza a decir, ¿no? Definitivamente le dice, pero que no te da cuidado de que mi hermana me deje servir sola. Dile pues que me ayude. Imagínense, ella esperaba que pues entienda, Jesús le diga, pues mira, que me ayude en este tiempo, pero pues Jesús le dice una sola cosa: Marta, Marta,
afanada y turbada, estás con muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria. Hay otra versión en la que nos dice pues que una sola cosa es esencial. Fíjense que pues hay muchas cosas que quizás tú piensas que sea necesario. Quizás tú en este día pienses que sea necesario tener dinero, quizás tú pienses que sea necesario pues simplemente buscar comida, sea necesario, no sé, pues conseguir lo último de un auto, qué sé yo, no sé qué pienses que sea necesario, no sé qué está en tu cabeza, pero le dice Yeshua una palabra muy importante, una sola cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Hay algo que me llama la atención cuando Marta va delante de Jesús y le dice, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Y esta reacción, yo sé que muchos la hemos sentido. Si es que revisamos bien nuestros recuerdos, podemos ver en qué situaciones nos quejamos de esta manera. Porque generalmente esto es el reflejo de una situación en la que uno muestra envidia. Es decir, lo que más está reclamando Marta aquí es que su hermana esté simplemente sentada. Y eso es algo que le molestaba. No era el problema que esté escuchando la palabra o que ella esté haciendo algo, sino el problema es como que Marta hubiese querido estar también ahí sentada, pero las cosas tenían que hacerse. Y el problema aquí en realidad no se trata de lo que estaban haciendo, sino de la actitud con la que estaban haciendo las cosas. Y esto es un problema cuando se ve muchas veces a dos niños pelear y uno dice, pero es que yo estoy haciendo y el otro no, y él no está ayudando, y ese es más problema de que como que queremos que estén trabajando igual que nosotros, y si nosotros sufrimos, que los demás también estén sufriendo, y si nosotros estamos sin nada, que los demás también estén sin nada, y es como que un pensamiento del tipo socialista, y este es un gran problema porque en lo que nos conviene queremos que los demás sufran junto con nosotros, pero cuando nosotros estamos bien, tampoco buscamos que las demás personas estén bien. Y este es un concepto, se podría decir incluso que esta es una fortaleza que tenía Marta en su cabeza, y eso era algo que no le permitía entender lo que en realidad estaba pasando, porque María no estaba simplemente sentada sin hacer nada, estaba haciendo algo bastante importante, pero Marta tenía esa mentalidad de que quería que como ella está trabajando, entonces su hermana también trabaje, que no se quede sin hacer nada, porque si aquí trabajo yo, entonces que trabajen todos. Y ese es un pensamiento que tenemos que cambiar, porque hace que vivas afanado, hace que vivas turbado, hace que en realidad no disfrutes de las muchas cosas que Dios nos ha dado. Eso es bien cierto, bien decías que es el tipo de pensamiento de Marta, porque de verdad cuando empezamos a ver esto en Marta, pues nos damos cuenta que ella vivía afanada y turbada con muchas cosas. Y pues realmente le molestaba que María esté sentada. Eso es algo que a ella le molestaba, en realidad no era que necesitaba ayuda ni nada de eso, sino que estaba tan afanada, turbada, y dice, pues ¿y ella qué está haciendo? Ah, claro, escuchando a los pies de Yeshua. Entonces, mientras yo tengo que trabajar, yo tengo que hacer esto, yo tengo que hacer el otro, y pues entonces se afanaba y se turbaba con muchas cosas. Además que este pensamiento que tenía Marta no le dejaba ver que en realidad María estaba haciendo algo bueno, estaba haciendo algo bien, y eso no le permitía entender. Marta no podía entender que lo que estaba haciendo María estaba bien. Es más o menos la forma en la que a veces somos cegados por la ira. Cuando uno está enojado, cuando uno está molesto como un toro, muchas cosas no se pueden ver. Muchas veces no entendemos las intenciones de las demás personas. Simplemente nos enojamos y hace que todo nos parezca que está mal. Simplemente lo que nosotros decimos está bien. Y ese pensamiento que tenía Marta la dejaba igual. No entendía, porque al final si está viendo que su hermana está aprendiendo de Jesús, en realidad está haciendo algo bueno. Está pasando algo que debería agradecerse, pero Marta no lo podía ver.
Esto es bien interesante por lo siguiente, ¿no? Marta no lo podía ver, como tú decías. ¿Qué no podía ver? No podía ver Marta que pues ambas estaban oyendo algo. Ambas estaban oyendo algo definitivamente. María estaba oyendo o haciendo como decíamos Shema, pues en cuestión de la palabra de Dios, porque dice y oía su palabra. O sea, María, la cual sentándose a los pies de Yeshua, oía su palabra, ahí estaba, oyendo su palabra, pues que la palabra entraba hasta la profundidad. Pero pues Marta, en lugar de oír eso, pues también estaba oyendo algo, porque dice que Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Cuando uno se preocupa por una cantidad grande de quehaceres, de cosas que tiene que hacer, pues empieza a oír voces, como al decir, esto tienes que hacer, esto, lo otro también, y esto y lo otro, y pues empieza a oír, pero pues lo que oye en realidad no es más que una desesperación que pues no tiene sentido. Realmente no tiene sentido preocuparse por nada, porque pues si te preocupas mucho por algo que tienes que hacer, no por preocuparte se va a hacer el asunto. Y no por no preocuparte no se va a no hacer, digamos, ¿no? O sea, yo creo que pues hay un asunto de escuchar y saber a quién escuchar. Entonces, cuando nosotros tenemos esa impaciencia, ese momento en el que quizás pensamos que hay muchas cosas en nuestra vida, pues podemos tener la reacción de Marta, ¿no? De se preocupaba tanto que finalmente pues vemos aquí una reacción muy, muy interesante, porque cuando le dice, no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola. O sea, no solamente era María la culpable, era Yeshua diciéndole, o sea, vos distrayéndole aquí. O sea, ¿qué están haciendo? No sé, hay una forma de culpar a medio mundo, digamos. Y ojo, no le estaba culpando a quien sea. Este era Yeshua. Y esta es una situación bien real porque nos pasa en muchas situaciones, en muchas circunstancias. Podemos ver que nosotros reaccionamos de esta forma cuando no entendemos que, bueno, por ejemplo, yo he escuchado a muchos papás decir que yo cuánto quisiera que mi hijo venga y escuche la palabra, o en algunos esposos o esposas, yo daría lo que sea porque mi esposo o mi esposa venga y se congregue y escuche la palabra y conozca a Jesús. Y en realidad sí es algo grato que nuestros familiares o nuestros amigos, nuestras personas cercanas vayan a los pies de Jesús y escuchen su palabra. En realidad es algo para alegrarse y es algo bueno, es algo digno de agradecer a Dios que esté pasando eso. Pero Marta no veía eso. Marta como que se la imaginaba a su hermana que estaba ahí de floja y que estaba sentada, y aparte estaba Jesús hablando y distrayendo a todo el mundo y no le dejaban ayudar, y tal vez incluso podía haber reclamado de que ni Jesús le estaba ayudando a Marta, pero no entendía lo que en verdad estaba pasando. Y esto es producto de ese pensamiento que tenía, porque Marta ya estaba con un pensamiento, con una mentalidad que no le permitía entender lo que estaba pasando, no le permitía ni siquiera ser agradecida por lo que estaba haciendo su hermana, ni siquiera por lo que estaba haciendo Jesús, porque Jesús, que el hecho de que Jesús esté en su casa y esté compartiendo la palabra, esté predicando en su casa, es algo que de verdad hay que agradecer, y que su hermana esté dispuesta a escuchar, otra cosa que también debería agradecerse. Pero Marta no entendía por ningún lado todas esas cosas. De verdad es que no entendía por ningún lado, digamos, que se tengan que hacer todas esas cosas. Pero pues si podemos irnos a Juan 12, pues vamos a ir viendo ahí alguna diferencia igual entre Marta y María. Vayamos pues a Juan 12, que dice lo siguiente. Si nos vamos a Juan 12, dice lo siguiente: 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar:
¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. ¿Qué tal? Yo creo que pues aquí nos muestra un poquito más de manera más contundente la diferencia entre Marta y María. Yo de verdad no tenía idea que esta versión que se cuenta en Juan y la que se cuenta en Lucas era la misma situación, la misma cena, ¿no? No sabía que se estaba hablando del mismo lugar. Y esto creo que, bueno, a mí me deja con prácticamente boquiabierto porque Marta no simplemente estaba sentado, María no simplemente estaba sentada oyendo. Incluso llega a cumplir una profecía que está escrita en el antiguo pacto y en verdad, bueno, a mí me sorprende saber que estamos hablando del mismo momento en el que se habían reunido. Bueno, la verdad no estoy segura de si es el mismo momento, pero sí te puedo asegurar que son las mismas actitudes. Tenemos a Marta y tenemos a María, o sea, podría ser el mismo instante, podría ser otra cena, pero son las mismas actitudes. ¿Por qué son las mismas actitudes? O sea, es la misma situación en el sentido siguiente, en el sentido en el que pues podemos ver aquí ahora que está María pues delante de él y está ungiéndolo. Entonces, pues cuando hablan muchas veces sobre esto, pues nos dicen que María en realidad había tomado todo aquello que iba a ser su como equivalente a su jubilación, o sea, no tenemos idea de cuánto pues era los 300 denarios quizás en ese tiempo, pero era muchísimo dinero, era algo que pues de verdad podía haberse hecho muchas cosas, pero pues María realmente oía, o sea, María realmente Shema, o sea, hacía lo que pues Dios decía, lo que Jesús decía, y vemos que no es que Marta no esté haciendo nada, Marta servía, entonces seguimos viendo la misma posición, Marta sirviendo. Y pues no tenemos, digamos, más datos sobre eso, pero podemos ver que María estaba haciendo lo que tenía que hacer. O sea, María realmente cuando nos dice que oía a los pies del maestro, no es pues que se quedaba así, o que se quedaba ahí, sino que le entraba la palabra a la profundidad. Porque aquí vemos que está haciendo lo que Dios quiere que haga. Es decir, estaba ungiendo de una forma, pero muy, muy importante. O sea, a Jesús estaba, como decías, cumpliendo una profecía, pero pues bien podía ser la misma escena, bien podía ser. Y sí, cuando te refieres del perfume, estamos hablando de 300 denarios. Por lo que, bueno, por los datos que hay, los datos históricos que se tiene, el valor de 100 denarios era lo equivalente a 400 gramos de plata. Es decir, actualmente eso costaría $188. Entonces, en 300 denarios tenemos más o menos unos $620. Uy. 630 y algo. Ya, pero son bastantes. Y vaciar todo ese perfume sobre Jesús, en verdad es algo que lo ha hecho con todo su corazón. Y aquí lo que más resalta es la actitud de Judas. Porque sabemos que él era el tesorero, era el que manejaba la bolsa, las arcas de los discípulos, ¿no? Seguramente les daban ofrendas a un lugar, que iban a otro lugar, y él era el encargado de manejar esto, y él es el que reclama, él es el que salta y dice, ¿cómo vas a desperdiciar este perfume? ¿Cómo vas a desperdiciar tanto dinero? Y lo interesante es la excusa que pone, porque incluso pareciera que lo dice bien cuando reclama por parte de los pobres, porque dice, podíamos haber vendido este perfume y dárselo a tantos pobres que necesitan, pero en verdad era eso lo que había en su corazón, era eso lo que quería hacer Judas, porque el mismo pasaje lo dice que era un ladrón, que sacaba lo que seguramente no era la primera vez que hacía algo así,
Y los mismos discípulos lo describen y dicen que estaba más interesado en el dinero que en lo que estaba haciendo por Jesús. Eso es cierto, ¿no? Que estaba pues más interesado en el dinero que en lo que estaba haciendo por Jesús. Y cuando vemos ese asunto, pues vemos diferentes actitudes. Fíjense, y yo me animaría a decir que pues estamos en la misma situación. Marta como que sirviendo. María como que pues no solamente oyendo la palabra de Dios, sino pues haciendo de las suyas, ahí ungiéndole con perfume. Algo pues insólito. Pero pues podemos ver este mismo pasaje pues un poquito más en Mateo 26:6, ¿no? Y ahí podemos seguir chequeando este asunto, que nos dice lo siguiente. Dice, y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo, ¿para qué este desperdicio? Porque de esto podía haberse vendido a gran precio y el haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que está hecho para memoria de ella. ¿Qué tal? Y es algo que se ha quedado grabado en la historia. Y aquí otra cosa interesante es que no era Judas el único que estaba protestando. Exacto. Aquí dice que eran varios discípulos los que reaccionan y saltan. Entonces podemos ver que todavía tenían eso en su corazón, no entendían, aparte de no entender lo que estaba pasando en la cuarta dimensión, lo que la profecía que estaba cumpliendo esta mujer, no se preocupaban o no entendían lo que estaba pasando, lo que estaba haciendo, porque aparte de hacer una ofrenda directa a los pies de Jesús, no logran entender ni siquiera las escrituras, porque bueno, si me das un poco de tiempo, yo voy a encontrar la profecía que estaba cumpliendo María al echar el perfume a los pies de Jesús. Claro, pues es que aquí hay muchas cosas más. O sea, no solamente es esto, y pues empieza de verdad a sorprendernos en todo esto, porque pues de verdad que no había hecho algo tan simple. Es que pues hay que entender algo. María aquí estaba haciendo algo más que simplemente hacer un acto simplemente así como que le gustaba y ya. No, había hecho algo, había cumplido, como decía Daniel, y seguramente nos va a ir explicando, pues una profecía muy grande. Y pues no solamente eso, sino que era el corazón de María. Ella había elegido algo y pues no le iba a ser quitado, que no le iba a ser quitado. Lo que ella había elegido es estar a los pies de Yeshua, oír la palabra de Dios, deleitarse en la palabra de Dios. Y pues ciertamente había muchas personas alrededor. A mí me sorprende porque pues fíjense que aquí tenemos varias personas. Si podemos irnos a un ratito a Marcos, pues vamos a ver que pues nos cuenta la misma historia. Y en Marcos pues también, en Marcos tenemos Marcos 14:3, pues vamos a ver que hay varias cosas también. Dice, pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron por dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho esto de desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros y cuando queráis los podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio,
En todo el mundo también se contará lo que está hecho para memoria de ella. Entonces, pues vemos que había muchas personas alrededor de ella, pues no era la única persona. Me sorprende pues que estaban en casa de Simón el leproso. Básicamente, pues él era alguien que, pues que si bien era alguien que tenía mucho dinero, pero pues estaba enfermo, ¿no? Básicamente estaban en su casa. Pero pues vemos a un montón de personas que están allí. Pues está pues sus discípulos, como veíamos, está entre esos Judas. Está pues Marta, la hermana de María, y que pues nos aclara que siempre está sirviendo. Y está María. Cada uno con su asunto, cada uno al estilo de que lo que cada uno quería, pero pues podemos ver que cada actitud era demasiado diferente y en este tiempo podemos ver definitivamente cómo pues tenían las diferentes actitudes. Estaba también pues Lázaro no dice mucho, pero pues recordemos que Lázaro había muerto y estaba resucitado, o sea, ya estaba viviendo en ese tiempo. Y pues cuando vemos eso, vemos todo este asunto, nos damos cuenta de todo lo que pues había pasado, pues todo lo que estaba ocurriendo en aquel momento. Ver que la figura de en este tiempo de María pues es una figura muy diferente, es una figura que oye la palabra de Dios, es una figura que empieza a estar a los pies de Yeshua. Y cuando vemos esta actitud, pues vemos que hace cosas pero muy bellas, porque empieza a ser pues algo que la mayoría no había podido ver. Fíjense que una de las cosas que más les molestaba a todos era precisamente que se había gastado dinero. Y pues si vemos bien esto, ya decíamos, no sabemos si era el mismo momento o no, pero yo imagino que sí, pues a Marta realmente le molestaba que pues ella no le esté ayudando, que esté ahí como a los pies y sin hacer nada. Entonces vemos definitivamente que cada persona tiene diferentes actitudes, pero vemos que había una María, pero pues esta María había hecho cosas tan especiales, y digo tan especiales porque pues no solamente oía la palabra de Dios, sino que había ungido el cuerpo de Yeshua con de verdad con algo que costaba mucho, mucho dinero, y lo había hecho proféticamente. Yo creo que esto es pues muy, muy especial para que podamos verlo. Es de verdad especial. No logro encontrar el versículo, pero esto es interesante, es un tema bastante importante porque estábamos hablando de que la Pascua estaba por llegar y sabemos que la Pascua es una de las fiestas más importantes y Jesús estaba siendo preparado para esta Pascua. Entendemos que todas las cosas que ha vivido Jesús han sido cosas proféticas, nada de las cosas que han pasado han sido accidentes, no han sido casualidades, han sido cosas que estaban en el propósito de Jesús, en la misión por la que ha venido, y es especial que todas las cosas que hace, todas las cosas que vive, se alinean a esta voluntad, a este propósito por el que Él había venido. Y es para sorprenderse también cómo a la gente le preocupa más el dinero, le preocupa más incluso la forma en la que reaccionan cuando dicen ¿para qué este desperdicio? ¿Y acaso no era su maestro? ¿Acaso no ha estado años caminando junto con ellos y estaban reclamando así de algo que han hecho por Jesús, algo que han hecho por su maestro y no por cualquier maestro? Estos mismos discípulos que están ahí reclamando que Jesús haya sido ungido eran los mismos que sabían que Jesús era el Mesías y aún así estaban condenando esta acción. Y es muchas veces la forma en la que nosotros reaccionamos. No nos damos cuenta el proceder que tiene Dios, las formas en las que hace Dios, y nosotros lo único que hacemos es reclamar porque las cosas no son como a nosotros nos agradan o no salen como nosotros esperábamos. Y tenemos que entender que Dios tiene un plan mucho más grande que nosotros, tiene pensamientos mucho mayores que los que nosotros podemos imaginar, y lo que hacemos nosotros es quedarnos a murmurar, y esto nos hace daño a nosotros mismos. Ni siquiera han hecho nada en contra de María, no han hecho nada en contra de Jesús, ellos simplemente han decidido hundirse solos murmurando.
Eso es cierto, no solos murmurando. Pues yo creo que el día de hoy deberíamos revisar cuál es nuestra actitud ante todo esto, porque hemos leído pues varios pasajes, pero pues vemos de verdad que pues muchas veces nosotros tenemos como que esa actitud, la actitud de Marta y pues nadie me ayuda, yo lo hago todo y ellos están así, pues una especie de envidia, una especie de estar. Pero quizás, pues no solamente estamos con la actitud de Marta, quizás estamos nosotros como la actitud de los discípulos. Uy, pero eso se hubiera vendido, qué desperdicio, ¿cómo es posible? O quizás pues tenemos la actitud de Judas. Uy, eso debería haberse vendido reclamando, pero pues en el fondo diciendo, uy, se ha desperdiciado el aceite porque, o más bien el perfume, que yo me lo hubiera podido robar, ¿no? Entonces, con un amor al dinero total. ¿Cuál será nuestra actitud? ¿Qué estaremos haciendo nosotros? ¿Realmente nosotros estaremos haciendo Shema? ¿Realmente nosotros estaremos pues buscando la voluntad de Dios? Haciendo lo que Dios quiere estar. Porque pues recuerden que Jesucristo dijo hay una sola cosa necesaria y María había escogido esa buena parte y no le iba a ser quitada. Pues ¿qué significa eso de escoger la buena parte? O la cosa esencial. Yo creo que pues eso tiene que ver con estar a los pies de Cristo. Pues la cuestión es que cada uno de nosotros de verdad escoja esa buena parte en lugar de pues de quedarnos con Marta, de estar afanados y turbados todo el tiempo, sin saber qué hacer, sombríos, pues sin poder hacer absolutamente nada, como que preocupados. Y alguien dirá, pero pues ustedes no saben lo que yo estoy viviendo, yo tengo pues esto y este problema, pero pues por mucho que te preocupes, no vas a poder hacer absolutamente nada si no le dejamos de verdad pues todo en las manos de Dios, si no somos de aquellas personas que de verdad tengan que estar delante de Dios. Y sí, es verdad, esto es... Bueno, me llama harto la atención, hay muchas cosas de las que se puede hablar y algo que encontraba es que uno de los mandamientos en la Torá era la forma en la que se preparaba el aceite. Nosotros casi aquí estamos acostumbrados a conocerlo simplemente como aceite, como algún tipo de aceite, usamos el aceite de oliva, pero en la Torá Dios les explica cómo tenían que preparar este aceite y una característica del aceite es que tenía perfume. No era simplemente aceite, sino se lo preparaba de una forma especial, con perfumes aromáticos, y tenía que ser la obra de un perfumista, no de cualquier persona. Y uno de los personajes a los que les ungen y también les ungen en la cabeza es a Aarón. Aarón, cuando está delante del templo a punto de ser nombrado sumo sacerdote, es cuando derraman este aceite en su cabeza y lo ungen y se santifica para ser sumo sacerdote. Y es algo que ha pasado también con Jesús, porque Jesús ha venido a ser sumo sacerdote para siempre, dice la Biblia. En la Biblia está escrito que ahora Él es el sumo sacerdote para siempre. Y ha sido preparado. Estas cosas se han cumplido. Jesús no ha sido ungido simplemente porque le ha dado la gana a María de echar aceite o porque le sobraba dinero, porque bien sabemos que no le sobraba dinero. Pero ha hecho una preparación especial también para que Jesús llegue a ese altar y esté ahora como sumo sacerdote, ejerciendo el sacerdocio, llevando nuestros pecados constantemente al altar, haciendo el sacrificio que se hacía como antes, y todo esto para que Él sea santificado y además para que nosotros podamos ser santificados. Esto que dices es muy interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque pues muchas cosas que no entendemos, pues, cuando nosotros leemos tan a la carreta, por así decirlo, que no comprendemos que hay ciertas cosas que se tenían que hacer. Bien decías tú, pues una de las cosas que se habían hecho con el sumo sacerdote Aarón, pues es precisamente ungirlo, llenarlo de todo lo que pues es el aceite de unción, y pues tenía que hacerse eso, ¿no? Tenían que ungirlo. Tenían que hacer porque recordemos que Él era el sacrificio, pero también era el sacerdote, ¿no? El sumo sacerdote. Y
en realidad se cumple. Estaba buscando la parte en la que se preparaba el cordero para el sacrificio, porque eso es lo que hace Jesús. Y ahí es donde me encuentro con la unción del sacerdote. Y lo voy a revisar, es todo lo que ha hecho Jesús en verdad es profético, no ha hecho las cosas porque le ha dado la gana ni por casualidad. Sabemos que Dios tiene un plan y además que Dios es alguien que respeta los mandamientos que Él ha hecho. Dios no se va a salir de la ley, Dios no se va a salir nunca de la Torá. Él mismo sabe que nosotros tenemos que cumplirla y Él mismo sabe que la cumple. Y entender que ha permitido que Jesús esté siempre bajo la ley es de verdad para sorprendernos, porque en ningún momento se sale de la Torá, en ningún momento deja de cumplir estos mandamientos. Y todo lo que ha hecho Jesús es prácticamente cosas que Dios nos ha enseñado a través de la Torá. No ha hecho, a veces pensamos que Jesús ha venido y por malos los judíos lo han clavado en una cruz y ha resucitado porque Dios quería que resucite y por eso somos salvos por gracia y de verdad no entendemos toda esta esencia, todo este trasfondo que hay, porque Jesús estaba cumpliendo la Torá en cada cosa desde que nace. Incluso vemos cómo en toda su vida ha ido cumpliendo la Torá. Eso es pues muy cierto, pues en toda su vida, pues básicamente lo que ha hecho es pues cumplir la Torá. Entonces todo lo que nosotros vemos, si recuerdan, pues no hace mucho hablábamos acerca de, por ejemplo, cuando tomaba la copa y uno dice, no, ay, qué malos, le han dado vinagre. Y pues uno no entiende lo que estaba haciendo, estaba en ese momento anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que en algún momento lo hemos explicado. Cada detallito que le pasa a Jesús, cada cosa que le pasa a Jesús, pues representa de verdad algo que pues nosotros tendríamos que ver, y pues representa que es más de lo que la Torá se está cumpliendo, la ley se ha cumplido, cada cosita pues tiene eso, pero pues a veces nosotros no queremos entender, no queremos comprender esto porque pensamos que pues no importa. Y algunos dirán, pero ¿qué importancia esto? Yo creo que es demasiado importante que entendamos, porque recordemos que la palabra de Dios, pues todo encaja perfectamente. El Antiguo encaja perfectamente con el Nuevo Testamento, aunque ni siquiera debería llamarse así, ¿no? O sea, todo es una perfección total. Y pues vemos que lo que hablaba la Torá lo siguen reforzando tanto los libros proféticos como el Nuevo Testamento, pero hay cositas que a nosotros como que se nos va pasando. Entonces, cuando Jesucristo es ungido, pues no nos damos cuenta toda la implicación que esto tenía, todo lo que pues de verdad venía con todo eso, porque a veces pues nosotros no entendemos todo eso, y especialmente porque no conocemos. Por ejemplo, a esta altura todavía nos falta saber cómo era pues eso del sacrificio y todo eso, que pues es muy importante para entender todo lo que había hecho Jesús. Y esto es importante que vayamos aprendiéndolo. Son muchas cosas que necesitamos aprender, sobre todo las cosas que están escritas en la Torá, porque Jesús, como bien tú decías, la parte en la que cuando está ya en la cruz a punto de morir, pide que le den algo para tomar. Y siempre habíamos pensado, o por lo menos yo siempre decía, qué malos estos romanos cuando le han crucificado, porque está alguien al borde de la muerte y deciden darle vinagre. Era como que no tienen corazón, y en verdad no entendemos la Torah, porque esto de que haya tomado vinagre es algo que está escrito en la Torah. Es prácticamente lo que hacía el sacerdote cuando estaba tomando la maldición que caía sobre una mujer que estaba en adulterio. Y esto se lo toma Jesús. Ese trago amargo que se lo toma es porque decide llevar toda esa maldición, y en este caso la esposa llega a ser la iglesia, llegamos a ser nosotros. Y estaba cumpliendo la Torá, y tenía que hacerlo. Jesús tenía que cumplir la Torá de un extremo a otro. ¿Por qué? Porque si no, Hasatán iba a saltar e iba a decir que se ha saltado una ley y no ha cumplido, entonces las reglas del juego están mal y no pueden hacer aquí lo que quieren, porque sabemos que tanto Dios
maneja la Torá y se basan todos los estatutos, todas las leyes se basan en esta Torá, sabemos también que Hasatán usa esta misma ley porque ni él se puede salir de todos estos mandamientos que han sido establecidos por Dios. De verdad que pues lo cumple absolutamente todo. La cuestión es pues entender todo esto, porque cuando hablamos definitivamente de que Jesús había sido ungido, pues fíjense que hay pues 3 tipos de personas que son ungidas en la Biblia. Por una parte tenemos a los reyes. Recordemos que Jesús vuelve como ¿qué? Como Rey de Reyes. Cuando vuelve en la segunda venida, pues ya no viene solamente así, sino vuelve como Rey de Reyes. Era sacerdote, en el sentido de que iba a hacer expiación de los pecados. Y también pues vuelve como sacerdote y vuelve también como profeta, porque Él es realmente el verdadero profeta, aquel que nos reconcilia con Dios. Entonces, pues podemos ver que cada cosita, cada detallito que vemos en la Biblia no es pues así como que, qué bien, y esto había sido, no, sino que cada detalle nos enseña que Jesucristo pues no ha hecho las cosas hacia al azar, sino que ha cumplido la ley y los profetas, y pues con todo eso nos enseña también a nosotros a cumplirla. Pero vemos en este tiempo que pues hemos revisado un poco y ver que de verdad la actitud que nosotros tengamos va a tener mucha implicación en todo lo que vayamos a hacer. Me encanta la figura de María, me encanta la figura que vemos aquí, pero pues ¿no será que nosotros estamos sirviendo al Maestro de alguna manera así, pero como Marta? ¿Qué diferencia? Una la hacía en obras, la otra lo hacía como que pues de corazón. Y aquí es muy claro cuando dice una sola cosa es necesaria y María ha elegido esa, no le va a ser quitada. Yo creo que pues viendo todo esto, pues de verdad nosotros tenemos que entender que la mejor parte pues se nos podemos tener nosotros. No sé si alguna vez han visto, pero pues hay cosas que hay una sola cosa necesaria. Imagínense, pues alguna vez había una discusión, ¿no? Y pues estaban discutiendo ahí de repente, pues estaba discutiendo pues definitivamente Internet y Google, ¿no? Y Google decía, bueno, sin mí pues nadie podría encontrar absolutamente nada. Entonces Internet se levanta y dice, no, pues sin mí realmente nadie podría tener nada porque no existiría nada. Entonces en medio de eso se levanta la electricidad y dice, no, sin mí realmente nadie tendría nada. Entonces si se dan cuenta, pues podemos encontrar cosas más necesarias que otras, ¿no? Y pues hay cosas esenciales en realidad, hay cosas esenciales. Por ejemplo, una persona, si le podemos dejar de dar comida, es posible que viva pues todavía algún tiempo, ¿no? Que tal unos no sé cuántos días podría vivir, pero pues si a esa misma persona uno le deja sin agua, el agua es esencial para la vida. Entonces, pues ¿qué va a pasar? Se va a morir. Entonces hay cosas que son realmente necesarias y creo que en este día Dios nos está mostrando qué es lo necesario. Pues imagínense, alguien me decía, ¿qué tal una pizza sin queso? Bueno, yo sí sé qué es eso, ¿no? Y pues ya no sería pizza, pues básicamente, ¿no? Hay cosas que son necesarias, ¿no? Eso es muy cierto porque no entendemos lo que significa esto de esencial. Este ejemplo que pones de la pizza a mí me llama mucho la atención porque yo me he hecho muchas veces la pregunta de la carne vegetariana y me pregunto hasta ahora por qué le llaman carne si está hecha con harina o con vegetales o con otro tipo de cosas que no son carne, y es que no tiene la esencia. Ese es un gran problema. Si bien en el caso de la pizza es un ingrediente, uno de los ingredientes más importantes, no es tan esencial como el caso de la carne vegetariana, porque sabemos que en la carne vegetariana hay cosas esenciales. La proteína se extrae de la carne. Son cosas que no las vamos a encontrar en los vegetales, y es porque ahí está su esencia. No podemos reemplazar ciertas cosas. Y es como para que nos pongamos a pensar qué cosas son esenciales en nuestra vida, porque muchas veces se escucha decir en la calle, tal vez lo dicen como expresión, pero es muy probable que esto esté saliendo del corazón, porque dicen, yo sin mi celular me muero, y de verdad sin celular no podrían vivir. O cuando a veces igual se dice, sin internet no sabría qué cosa hacer, o sin la tele, o sin alguna cosa. Algunos que llegan a decir incluso, no, yo si dejo de trabajar, no sé qué voy a hacer en mi casa y me voy a volver loco.
Y es porque han elegido ciertas cosas que son para ellos esenciales, pero no se han dado cuenta que nunca han sido esenciales, porque solo hay una cosa que es necesaria y solo una cosa que es esencial, y eso es estar a los pies de Jesús, oyendo lo que Él nos dice y poniendo por obra todo eso que estamos aprendiendo. Eso es bien cierto, ¿no? Alguna vez escuchaba lo siguiente, pues había alguien que estaba viendo la tele con su mamá, ¿no? Y de repente ahí estaba, pues el muchacho estaba ahí, ¿no? Viendo la televisión con su mamá y de repente le miran y estaban viendo un programa de eutanasia y pues el muchacho, no digo que esté bien eso, ¿no? Pero pues la historia va así, el muchacho empieza a ver eso y dice, uy mami, no, si alguna vez tú me ves así dependiendo de una máquina con líquidos alrededor, así con una maquinita y demás, no, 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 mamá, desconéctame de eso porque así no quiero vivir, le dice. Entonces su mamá ese rato le apaga el televisor, le apaga el play, le quita la Coca-Cola, le quita todo alrededor y dice el otro, casi me muero. Y es que bueno, pues el asunto es de que él pensaba que esas cosas eran esenciales, ¿no? Necesarias, pero pues ahora estamos viendo que hay una sola cosa necesaria. Esto es tan importante porque pues hay personas que pues han tenido, por ejemplo, en este tiempo un tiempo de enfermedad, un tiempo tal vez en el que han tenido que pensar lo que era necesario en su vida, ¿no? Hay historias que cuentan, por ejemplo, que pues papás se han empezado a despedir y han tenido que empezar a confesar que tenían hijos por aquí, por allá, que tenían otra esposa y tenían tan... Y pues recién, digamos, a última hora, pues empezaban a ver qué era necesario para sus vidas, empezar a dar indicaciones y demás. Y pues muchos pues han pensado, han hecho su vida de tal forma que han dependido de cosas que realmente no son necesarias. Creo que revisar en nuestra vida en este día, que nosotros ponemos que es eso esencial, que nosotros pensamos que es necesario, pues, y ver si realmente no, porque no nos dice hay varias cosas que son necesarias, no, nos dice una sola cosa es necesaria, una sola, y es estar a los pies de Jesús. Y bien dices tú que en este tiempo se ha visto varios casos de gente que ha entendido mucho esto de la vida, porque, bueno, yo escuchaba una historia en la que un hombre que ya era un poco mayor de edad había sido internado y necesitaba ser conectado a una máquina para poder respirar. Necesitaba en realidad oxígeno. Y lo que hacen es conectarle un día, le ponen oxígeno un día y se recupera. Y cuando sale del hospital le llega la factura del oxígeno por un día. Y este señor se pone a llorar y empieza a romperse en llanto y los médicos, los doctores se preguntan y le dicen que no se preocupe, que no es mucho dinero, y le preguntan, ¿no?, que si es que no tenía dinero para pagar, si no le alcanzaba. Y este señor les dice, no estoy llorando por el dinero, no estoy llorando porque sea caro, porque yo tengo el dinero para pagar. Lo que me sorprende es que un día de oxígeno que ustedes me están cobrando me cuesta esta cantidad y nunca había valorado yo los 80 y tantos años de oxígeno que me ha dado mi Dios. Y esto es algo en verdad para ponerse a reflexionar, porque las cosas que las tenemos de parte de Dios, las cosas que las hemos recibido siempre gratis, los días que hemos despertado, nunca los hemos agradecido, nunca hemos entendido que todo eso viene de parte de Dios, y a veces tenemos que llegar hasta un extremo, hasta un rincón, hasta un borde, o hasta estar al borde de la muerte para aprender a valorar estas cosas. Y lo mejor de todo es que ni aun todas esas cosas que pensamos que son tan importantes son tan necesarias como esta, que es estar con Jesús. Y eso nunca lo hemos valorado, eso nunca lo hemos entendido. Hemos buscado otras cosas, hemos buscado dinero, hemos buscado fama, hemos buscado popularidad, hemos buscado todo tipo de cosas y no hemos entendido que solo era necesario una cosa. Y ahora tenemos que
empezar a buscar. No podemos quedarnos así y decir ya he perdido tanto tiempo, ya no vale la pena, ya estoy muy mayor o soy muy joven para empezar. Podemos poner todo tipo de excusas, pero tenemos que entender que esto de buscar a Jesús es lo único necesario, es lo único con lo que vamos a poder vivir, porque incluso si nos faltara el oxígeno, podríamos aguantar estando con Jesús, porque en la Biblia está escrito que no le tengamos miedo a aquello que puede matar nuestra carne, que puede matar nuestro cuerpo, sino que temamos a aquel que puede destruir nuestra alma y nuestro cuerpo. Entonces, desde ahí, desde ese punto de vista, entendemos que en verdad esto es mucho más importante que todo lo demás, más importante que nuestras vidas, más importante que el oxígeno y más importante que todas esas otras cosas que hemos buscado. Hay cosas mucho más importantes y es tiempo de que abramos los ojos. Lo que acabas de decir, pues esa historia es una historia muy conmovedora y pues es verdad, pero pues a mí me pasó algo un poco parecido, lo había contado hace tiempo, pero pues es cierto eso de que nosotros hay cosas que nosotros pensamos que vienen de por sí. Pues hace años yo me había enfermado, hace muchos años, pues debe ser unos 10, 15 años, qué sé yo. Pues lo que había pasado es de que me había enfermado, pero tan terriblemente que no podía respirar. De hecho, yo sentía en las noches que alguien me ponía pues una lanza, como que metiéndome al pecho y empezaba a gritar de dolor. O sea, de verdad yo no podía respirar, porque cada que respiraba empezaba a doler y gritaba. Entonces mi mamá estaba al lado de mí cuidándome todo el tiempo y yo gritaba a cada momento. Entonces, para poder estar bien, tenía que contar 1, 2, 3 sin respirar, y pues porque en el momento en el que respiraba yo sentía un dolor, yo sentía que me metía una lanza y pues ya había vomitado sangre, ya estaba, digamos, como que a terminar, y pues de ahí Dios ha sido muy misericordioso que me ha levantado, pero cuando ya podía respirar, pues yo muchas veces, no solamente en ese instante, sino después de eso, pues yo me acuerdo y digo, wow, o sea, es un privilegio respirar. No es algo como que todos los días tienes y ya. O sea, hay muchas personas que pues tal vez porque no han visto todo este asunto o pues no se logra entender, pues no entienden lo que significa realmente respirar, porque cuando uno empieza a respirar, pues lo que vemos es que eso es por la gracia de Dios, no cualquiera puede hacerlo. Y yo veía y decía, Señor, gracias, porque nunca te había dado gracias por esto, por algo que parece tan básico, pero que es sumamente necesario. ¿Por qué es sumamente necesario el respirar? Y bien lo decías, porque pues no entendemos que el respirar viene de Dios. De hecho, dice, todo lo que respira, alabe al Señor. O sea, todo lo que respira debería alabar al Señor. Pues eso está en el Salmo 150, que pues nos habla de esto que es tan emocionante, de que todo, absolutamente todo lo que respira alabe al Señor. Dice, alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe a Jah. Aleluya. Y pues, ¿qué significa todo esto? Es que a veces no entendemos que esto de respirar, de verdad, pues es una alabanza hacia Dios. Deberíamos en cada momento, pues que respiramos, alabar a Dios, porque podemos respirar todo lo que respira. Alabe a Jah, aleluya, nos dice, pero pues si recordamos en el principio, cuando Dios había creado a Adán, después de haberlo creado, dice que Él le había dado aliento de vida, le había dado vida, esa vida le había dado de su espíritu. Entonces pues hay mucha gente que en ese tiempo no entiende eso, que pues la vida la ha dado Dios, Él pues Él es el que dispone absolutamente de todo, y por lo tanto pues el solamente hecho de respirar es algo esencial, pero hay algo todavía más esencial que eso, porque el respirar físicamente, pues de hecho alguien que no respira ya pues ya no está, ¿no? O sea, ya murió básicamente. Pero pues hay una cosa que no entendemos. Cuando Dios derrama su Espíritu Santo sobre nosotros, es como que empezamos a respirar en el mundo espiritual y por lo tanto empezamos a tener vida en el Espíritu. Mientras eso no sucede con nosotros, entonces andamos muertos. Y eso es muy importante, no nos hemos dado cuenta que
cuando Dios le da al hombre su espíritu, le enseña a respirar, esto es un reflejo del Espíritu Santo. Es decir, que cada vez que exhalamos, que inhalamos, es una muestra de ese espíritu que Dios ha puesto en nosotros. Es un recuerdo del Espíritu Santo. Es como para que no hay que olvidarse nunca del Espíritu Santo, porque no hay nadie que viva sin respirar, no hay nadie que pueda aguantar mucho tiempo sin tomar aire. Y es igual nuestro espíritu. Hay momentos en los que aguantamos y aguantamos y aguantamos y no nos damos cuenta de que nuestro espíritu está muriendo sin ese aire que es el Espíritu Santo, sin respirar del Espíritu Santo. Y necesitamos más que este aire físico que tenemos para nuestro cuerpo, necesitamos esa respiración de nuestro espíritu. Necesitamos que a cada momento esté tomando ese Espíritu de Dios, que esté respirando del Espíritu Santo, porque eso hace que nuestro espíritu viva, eso nos mantiene vivos, eso hace que nuestro espíritu se mantenga prácticamente viviendo y ya no simplemente nuestro cuerpo. Necesitamos de ese espíritu porque es, como tú decías hace un rato, es una forma de alabar a Dios y tenemos que agradecer a Dios por todo esto que nos ha dado. Son muchas cosas las que deberíamos agradecer, porque todo esto que tenemos, el hecho de que nuestro cuerpo funcione bien, funcione solo, de que nuestro cabello crezca, de que vayamos creciendo, de que prácticamente es un regalo muy grande que nos ha dado. Hasta ahora no hay tecnología que alcance para poder igualar a la creación de Dios. Son muchas cosas las que tenemos que agradecer, y todo esto que tenemos es un regalo de Dios. Son cosas que no las hemos valorado, y el problema es que muchas veces esperamos hasta que nos cueste respirar, esperamos hasta que no tengamos nada para poder empezar a valorar todas estas cosas. Pero ahora que entendemos que todo esto que tenemos es gracias a Dios, tenemos que empezar a cambiar nuestra forma de pensar. Tenemos que ver que necesitamos estar a los pies de Jesús, que necesitamos estar escuchando sus palabras, que necesitamos de su espíritu, que necesitamos de ese aire para respirar. Y eso simplemente va a venir estando al lado de Jesús y escuchándole y también practicando todo esto que nos enseña. Eso es cierto, ¿no? Practicando lo que nos enseña, porque pues sin eso no vamos a poder pues absolutamente nada, ¿no? Entonces necesitamos en este tiempo pues eso que es esencial, eso que nos dice que pues es lo único, y pues básicamente es estar a los pies de Yeshua, oír su palabra. ¿Cómo vamos a poder hacer eso sin la esencia? Sin el Espíritu Santo no se puede, no es posible. Por eso es que necesitamos entender que el sentido de la vida pues está pues cuando solamente estamos en Él, cuando de verdad nosotros le permitimos al Espíritu Santo ser parte de nosotros. Y pues hay algo que me encanta en esto. Si nos podemos ir a Ezequiel 37, que ocurre, pues ahí podemos ver cómo es que ahí viene lo esencial, donde deberíamos estar. Ezequiel 37, que nos habla de los huesos secos, pues es algo muy, muy hermoso. Dice: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellas por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Yo quisiera que pues nos imaginemos aquí, imagínense, este es Ezequiel, que Dios le está llevando por un lado y de repente ve un campo, pero imagínense todo ese campo, pues esa cantidad de campo pues llena de huesos, pero de huesos secos, pero secos en gran manera, o sea, resecos, por decirlo así, o sea, bien secos, no había nada en ellos. Entonces pues, y ocurre en eso, y le dice, y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Escuchen eso. Esos huesos estaban secos. ¿Saben por qué estaban secos? Porque pues no podían hacer nada, pero no les dice huesos secos, pónganse, no sé, vivos. No les dice eso. Huesos secos, ustedes pues
empiecen a caminar. No, no, no. Fíjense que es lo mismo que le pasaba a María. Pues le estaba dando una orden, que les diga a los huesos secos, oíd palabra de Jehová, como dijéramos Shema. Shema, pues lo que tiene Dios para cada uno de nosotros, ya decíamos Shema significa oír y hacer. Les está ordenando a esos huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos. Pero escuchen esto, pero no había en ellos espíritu. Ya estaban los huesos se habían juntado uno con uno, los tendones se habían empezado a poner, la carne había empezado a cubrir, la piel ya se había cubierto por encima, pero todavía faltaba lo esencial. ¿Qué faltaba? No había espíritu en ellos. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Lo esencial, el espíritu. Pues cuando leo esto a mí me emociona, y me emociona más porque entender esto, pues esta es la casa de Israel. Pues todo este tiempo les habíamos estado hablando acerca de la casa de Israel, pues así estamos en este momento. Pues fíjense, lo dice ahí, vamos a seguir leyendo, dice, me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos, ¿quiénes son? Son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestra sepultura, y os traeré a la tierra de Israel. Pues si alguno todavía no sabe que es casa de Israel y pues no entiende eso, pues no va a estar emocionado, pero yo sé que la gente que nos ha estado siguiendo y que ha entendido esto de la casa de Israel está saltando de una pata entendiendo que una sola cosa esencial le falta, y ese es el Espíritu Santo. Y es verdad, hay una cosa por donde se empieza. Lo decías bien, lo mismo que ha hecho María. Hay un punto en el que tenemos que empezar, y este es oír. Y ahora sabemos, ahora entendemos que cuando Jesús nos decía que oigamos, esto se refería a oír y a hacer, a practicar, no simplemente a escuchar. Entonces, por ahí empiezan, y es interesante la forma en la que Ezequiel profetiza, porque les habla a los huesos y les da una orden. Les da la orden de que busquen eso que era necesario, que oigan la palabra de Jehová. Y empiezan por ahí, porque una vez que empiezan a oír y están dispuestos a hacer, porque de eso se trata oír, de eso se trata el Shema, entonces recién profetiza sobre ellos, recién les da las órdenes, recién pueden asimilar todo lo demás, recién pueden entender todo lo que se les diga, todas las órdenes siguientes que se les vaya a dar. Y lo mejor de todo, que reciben ese espíritu, reciben ese aire, ese ruaj, como sabemos que quiere decir aire, quiere decir espíritu. Y esto hace que vivamos. Son cosas tan esenciales que ahora lo entendemos mucho mejor. Y hablar de Ezequiel, hablar del Valle de los Huesos Secos, para mí es emocionante, porque sabemos que somos nosotros, sabemos que esos huesos que estaban secos éramos nosotros, porque estábamos encerrados en nuestra rutina, creyendo que servíamos a Dios, creyendo que estábamos haciendo las cosas bien, creyendo que
que por el hecho de portarnos bien ya hacíamos bien las cosas y por creer en Jesús ya suficiente. No entendíamos tantas cosas, porque ahora, una vez que nuestra identidad nos ha sido entregada, sabemos que este valle de huesos secos es un pueblo que está disperso por todo el mundo. Esta casa de Israel está por todas partes y estamos siendo levantados, estamos siendo restaurados, está volviendo ese Espíritu de Dios y esta profecía es prácticamente completa, porque una vez que se restauren todos esos huesos, no se queda simplemente ahí, no se quedan en huesos paraditos, no se quedan en personas simplemente que han vuelto a vivir. Se forma un ejército, se forma uno de los ejércitos más grandes que va a estar sobre la tierra, y en realidad el ejército más poderoso que va a pisar esta tierra, porque vamos a estar juntamente con Jesús. Y además, que aquí estamos hablando de la casa de Israel, a esto le falta algo. La casa de Israel por sí sola no es completa. Aquí le falta la casa de Judá, y eso está en lo que dice Ezequiel después, porque al final junta estas dos casas, agarra dos palos, uno por la casa de Israel y otro por la casa de Judá, y los junta y se forma ese reino del que hemos venido hablando todos estos días. Y de verdad es emocionante, es como para empezar a saltar de felicidad, porque este es nuestro futuro. Para este momento hemos sido creados. Dios sabía que los mejores para este tiempo éramos nosotros, y ha puesto su mirada en nosotros. Ahora nosotros tenemos que estar dispuestos a hacer todo esto que hemos dicho, a oír y a obedecer la palabra. Necesitamos conocer su palabra, eso es esencial, y también necesitamos de ese Espíritu Santo. Eso es importante, ¿no? Pues no hay forma, digamos, de poder hacerlo uno sin otro, yo diría, porque pues necesitamos oír la palabra de Dios, pero pues eso lo podemos hacer solamente con la ayuda y el poder del Espíritu Santo, porque recordemos que dice, la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Entonces, pues, sin la ayuda y el poder del Espíritu Santo definitivamente no vamos a poder hacer todas las cosas, sino que pues es necesario que cada uno de nosotros a partir de ahora entienda lo que es importante, entienda lo que es necesario. Pues tal vez tú estás escuchando ahí y de repente dices, bueno, han hablado pues de muchas cosas, pero pues yo te digo una cosa, solamente es necesaria. Quizás tú te preocupas por lo que van a comer tus hijos, quizás estás preocupado por lo que vas a estudiar, preocupado por qué va a pasar con tu vida a futuro, preocupado con alguna situación que estés pasando. Quizás estás afanado y turbado como Marta. Quizás en este tiempo estés así, como los huesos secos, pero secos. Pues yo no sé la situación en la que tú estás pasando, pero lo que sí te puedo decir es que en la vida hay una sola cosa necesaria. Y pues yo la verdad, yo quiero tenerla, no quiero quedarme como Marta, afanada y turbada o simplemente sirviendo. Pues hay mucha gente que incluso, pues ese tiempo es parte de una iglesia, trabaja tal vez en algún ministerio, hace muchas cosas, pero pues olvidan que hay una sola cosa necesaria, y esta cosa necesaria es estar a los pies de Jesucristo. Y eso lo podemos hacer con la ayuda y el poder del Espíritu Santo para poder oír su voz, para poder saber qué hacer. ¿Cómo es que María sabía que tenía que ungir? Pues yo creo que si no hubiera sido dado por Dios tampoco lo hubiera hecho. ¿Cómo es que ella podía hacer tantas cosas? Y pues vemos que ha hecho un montón de cosas y pues le dice Jesús que no le iba a ser quitado. Pues yo creo que necesitamos en este tiempo decidir abrir nuestros oídos a la palabra de Dios. No te preocupes por las cosas que tal vez no entiendas, no te preocupes por las cosas que están alrededor, simplemente entender que pues hay una sola cosa necesaria, y ese es estar a los pies de Yeshua, y pues entender que si tenemos la presencia y el poder del Espíritu Santo, Él nos va a guiar a toda verdad. Entonces creo que eso es esencial en este tiempo. Pero pues si hay algunas personas que piensan que eso no es esencial, pues aquí nos dice que eso es una sola cosa necesaria. Y eso es pues prestarle toda la atención, decidir estar a los pies de Yeshua. Y pues si hacemos eso, pues vamos a poder entender qué hacer, cómo agradarle, cómo pues que se cumpla esa palabra, cómo es que puede hacerse vida, digamos, todo lo que le pasa a María, y que nosotros seamos llenos de verdad del Espíritu Santo. Yo creo que pues esto
que hemos ido hablando es muy importante porque pues nada más importa en la vida, solo es lo importa, nada más. Y algo que tú mencionabas, es verdad que hay muchas personas que tal vez están sirviendo en algún lugar, están trabajando en alguna iglesia, están trabajando incluso en sus mismos trabajos y se sienten vacíos. Siguen teniendo esa necesidad de algo, aún estando dentro de una iglesia, aún perteneciendo a alguna denominación, aún haciendo lo que más les gusta y no saben qué es eso que les falta, simplemente se sienten vacíos y no saben por qué. Van a un lugar y tienen que sonreír porque la gente les está mirando, van a la iglesia y tienen que aparentar que están bien porque están en una iglesia, y el problema es cuando vuelven a sus casas. Otra vez ese vacío, otra vez esa necesidad de algo y no saben qué es, y hasta ahora no han entendido que solo una cosa era necesaria, seguir a los pies de Jesús. Y el problema es que muchas veces nos concentramos más en las cosas que hacemos, nos concentramos en los afanes, en las preocupaciones que tenemos, en el trabajo, incluso en la escuela, en el estudio, y nos encerramos en otras cosas y nos olvidamos que tendríamos que estar a los pies de Jesús. Y esto no se trata de dejarlo todo y dejar de trabajar y dejar de estudiar, sino se trata de seguir haciendo eso. Pero puedes estar a los pies de Jesús aun cuando estás haciendo todas esas cosas. Puedes ir a estudiar con Jesús, puedes ir a estudiar con el Espíritu Santo, puedes ir a trabajar con el Espíritu Santo y puedes hacerlo prácticamente todo a su lado. Pero nunca dejes de estar a los pies de Jesús, nunca dejes de oír su palabra, nunca dejes de vivir su palabra, porque eso es lo necesario, eso es lo esencial. Si algún momento piensas que sin Él vas a poder seguir viviendo, estás completamente equivocado, porque sin Dios, por más de que tengas todo el oro del mundo, todo el dinero del mundo, la mejor salud, por más de que lo tengas todo, no vas a poder vivir, porque en Él está la vida. Él es el que nos ha dado desde el principio ese aliento de vida, ese espíritu, y sin Él no somos nada, y sin Él no estaríamos aquí viviendo. Tal vez tu cuerpo seguiría trabajando, seguiría comiendo y seguiría haciendo todas las demás cosas, pero tu espíritu está muerto. Eso es cierto, ¿no? No queremos nosotros, a la verdad, que nuestro espíritu esté muerto en este tiempo, sino todo lo contrario, que de verdad en este tiempo, pues así como esos huesos empiezan a vivir, también nosotros tengamos vida. Pues le vamos a pedir eso esencial, que nos enseñe a estar a los pies de Cristo, que derrame sobre cada uno de nosotros su Espíritu Santo. Y bueno, pues si tú estás allí, te digo, pues acompáñanos orando en este día para que nosotros de verdad le pidamos a Dios con todo el corazón que esta palabra pues se haga vida en nuestras vidas, que no solamente sea escuchada, que sea oída así, sino que de verdad se haga pues en cada uno de nosotros. Ahí donde está, Padre bendito del cielo, Señor, Papito amado, en esta hora, Señor, nos acercamos a ti en el nombre de Jesús, Señor. Primeramente, Señor, venimos delante de ti para decirte, Señor, que pues a veces nos encontramos así, como huesos secos. Quizás, papá, estamos muchas veces como Marta, afanados y turbados. Hay muchas cosas que están en nuestra cabeza y nos encontramos afanados, preocupados por lo que hacemos, por lo que tenemos que hacer, por lo que ha de venir, quizás con muchas preguntas. Afanados y turbados porque no encontramos un momentito de estar bien, papá. A veces también vemos que pues tal vez estamos tan secos y pensamos en muchas cosas, razonamos, así como lo hacía Judas, lo hacían los discípulos, de pensar de que no había que darte nada, que era mejor pues darlo a los pobres, pero en el corazón, papá, teniendo esas ganas de robar, pues a veces estamos igual, Padre. A veces estamos, papá, de diferentes formas. Ahí quizás pues como Lázaro, que había sido resucitado de los muertos, pero que aún estaba allí, simplemente no decía nada, no participaba, no se lo sentía. Quizás estamos así por la vida, pero pues tú de repente vienes y nos dices, ay Marta, tan afanada y turbada, pues una sola cosa es necesaria y María ha elegido esa y no le va a ser quitada. ¿Qué cosa es esa necesaria que había elegido María?
estar a tus pies, escuchar tu palabra, oír tu voz, guardar tu Torah, porque eso es lo que realmente ella disfrutaba, por eso estaba a tus pies. Y aunque pues muchos le reclamaban de que pues estaba en otros asuntos, podemos ver a María pues que estaba ahí a tus pies, escuchando tu voz, oyendo tu palabra para ponerla por obra, para guardar tu palabra. Padre, cuando vemos toda esta figura, Señor, cuando vemos pues que ella estaba ahí, de verdad que nosotros decimos que queremos ser igual, Señor. Darnos al 100% a ti, Señor, estar a tus pies, estar llenos de ti, porque pues en la vida hay una sola cosa esencial. Y mucha gente en este tiempo está viendo que esencial no era su trabajo. A veces hay muchas personas, Señor, que pues por mucho tiempo han pensado que lo esencial era quizás el trabajo, pero a esta altura se están dando cuenta que esencial no era el trabajo, que por encima del trabajo habían cosas importantes. A los padres, papá, que pues muchos papás no se han dado cuenta que no era esencial pues solamente que traigan dinero, sino que ellos eran sacerdotes de su familia, que van a dar cuenta, Señor, de todas. Y es esencial, Señor, que te tengan a ti para poder ser esos buenos sacerdotes. A las mamás que no han entendido, Señor, que lo esencial que tú les habías dado, Señor, era a tus hijos, para que los administren, Señor, para que estén ahí, den cuentas en su momento, Señor, pero pues los afanes de la vida les han hecho perder de perspectiva lo que realmente es esencial, lo que es prioritario. Pues hay personas, Señor, que son hijos que no han entendido que es lo esencial, y pues mucha gente que no hemos entendido lo que es necesario, lo que es esencial para nuestras vidas. Y hoy día te pedimos perdón, Señor, porque en nuestra cabeza hemos puesto, Señor, cualquier cosa, Padre, trabajo, estudios, comida, lo que sea, Señor, como si fuera esencial, como sin eso no fuéramos a ser nosotros, pero hemos olvidado lo más importante que eres tú, que la esencia, Señor, es estar a tus pies, es estar ahí debajo de ti abrazadito, Señor, es estar ahí, Señor, escuchando tu voz para guardar tu palabra. Gracias, Padre, porque en este tiempo nos estás enseñando eso y podamos ser, Señor, una familia, Señor, como tú quieres que seamos, papá. Tú nos estás enseñando esto porque tu palabra dice, Señor, que tú estás, Señor, levantando a la casa de Israel. Tú estás levantando, Señor, a toda la casa de Israel en este tiempo, Señor. Y la vas a unir con la casa de Judá y vamos a ser una familia, un reino de sacerdotes para siempre, papá. Y vamos a ser, Señor, tu pueblo Kadosh, Señor. Y en este tiempo estamos entendiendo que pues lo esencial, papá, no es tener una religión, no es pues pensar que pues con una oración basta. Lo esencial es estar tendido a tus pies, guardando tu palabra, oyendo tu palabra. Yo te pido, Señor, que en este día, así como esos huesos secos de repente empiezan a vivir, nosotros empecemos a oír tu voz, a guardar tu palabra, y que nosotros también podamos ser llenos de tu Espíritu Santo, para que así como esos huesos que representan la casa de Israel se han levantado, Padre amado, así también nosotros nos levantemos, Señor, como esa casa de Israel, y podamos hacer tu voluntad con tu poder, porque separados de ti nada podemos hacer, papá. En este día te pedimos perdón por haber puesto por encima tuyo a muchas cosas, por haber puesto nuestro corazón, nuestra mente en preocupaciones que nada ayudan, por haber puesto, Señor, toda nuestra mente, nuestro corazón en cosas que no te agradan. Hoy venimos delante de ti, Señor, para ponerte en primer lugar en nuestro corazón, para que tú seas el Señor de nuestra vida, Señor, y de verdad nosotros andemos pegaditos a tus pies, Señor, sabiendo lo que tú tienes que hacer, Señor, sabiendo lo que tú vas a hacer en nosotros, Señor, sabiendo que debemos oírte y hacer tu palabra, poner por obra, Señor. No solamente ser oidores que se olviden de todo, Señor, sino oidores que pongan tu palabra por obra, papá. Gracias, Padre, porque en este tiempo tú nos estás enseñando esto. Tú estás poniendo en cada uno de nosotros, Señor, el querer y el hacer conforme a tu voluntad. Gracias, Papito Santo. Te agradecemos, Señor, porque
porque en este tiempo tú estás restaurando nuestras vidas y estás derramando de tu Espíritu Santo en cada uno de nuestros corazones. Estás derramando tu Espíritu Santo en cada parte de nuestro ser. Nos estás enseñando a escucharte y vamos a escuchar tu voz también. Gracias, papá. Gracias, Padre Santo. Gracias, Padre bendito, por ese tiempo que tú nos das. Te damos toda la gloria, toda la honra, el poder y la victoria son de ti, Señor. Y en el nombre de Yeshua HaMashiach tomamos poder, control y autoridad. Y oíme bien, Satán, todo demonio inmundo que ata nuestra vida, todo pensamiento que viene ahí, que no esté en contra de la voluntad del Eterno, todo pensamiento que esté ahí en el consciente, en el inconsciente, en la línea de represión, en el hipotálamo, suelta ahora en el nombre de Yeshua, sal ahora. Oíme bien, Satán, todo hombre fuerte que ata mi vida, oíme bien, celos, mentira, familiar, perversidad, prostitución, pesadez, sordomudo, temor, orgullo, atadura, anticristo, te atamos y te echamos fuera, sal ahora en el nombre de Jesús. Suelta nuestras vidas, suelta nuestra mente, suelta nuestra casa, suelta mi familia. En el nombre de Yeshua te vas al abismo. Sueltas mi vida en el nombre de Yeshua. Sales ahora. Sueltas ahora mismo en el nombre de Yeshua. Te vas, sueltas mi vida en el nombre de Yeshua. Y nos declaramos libres, bendecidos, Señor, en este tiempo, Señor, para hacer tu voluntad, Señor. Que de ese tiempo, Señor, nosotros volvamos a tu palabra y que de verdad, Señor, estemos sentados a tus pies haciendo tu voluntad. Gracias, Padre amado. Gracias por llenarnos, por tocarnos, Señor. También, Señor, en este tiempo te pedimos, Señor, por toda la creación. Y oíme bien, cielos, tierra, estrellas, sol, luna, fenómenos naturales. Óiganme bien todos ustedes. Ustedes no han sido diseñados para hacerse alabar. Ustedes han sido diseñados para alabar el santo nombre de Yeshua. Ustedes han sido diseñados para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, y los desatamos en este día, los desatamos en el nombre de Yeshua. La creación misma anhela la manifestación de los hijos de Dios y nosotros somos hijos de Dios, y en el nombre de Yeshua desatamos a toda la creación para alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Padre, gracias, Papito amado. En este tiempo también te pedimos perdón, Señor, por todos tus hijos desobedientes, por Ismael, por Esaú, por Dan, por Rubén, Señor, por todos ellos. Señor, te pedimos, Señor, que tú pongas tu mano de poder en todos ellos, papá, y que puedan, Papito amado, hacer tu voluntad también. Bienvenido eres, precioso, amado Espíritu Santo, enseñándonos, Señor, las cosas que tengamos que hacer, Señor, enseñándonos las cosas que vamos a decir, vamos a actuar, Señor, en este tiempo, Papito amado. Necesitamos que tú nos ayudes en todo lo que vamos a hacer, Señor. Queremos pasar tiempo, Señor, de calidad contigo, haciendo tu voluntad, Señor, en cada situación, en toda nuestra vida, Señor, en cada día de nuestra vida. Gracias, Papito amado, por este tiempo que no nos permites orar, Señor, y también, Señor, en este tiempo, ahí les hablamos a todos los bolivianos, a todos los de América, a toda la población. Óiganme bien, ustedes, seres humanos, mi Señor Jesús les ordena que pongan en su lugar y que esperen una gran redención de almas, que esperen esa redención, que busquen a Jesucristo, que tengan esa hambre y sed de la palabra de Dios. Gracias, Papito Santo, porque sabemos que tú lo estás haciendo. Te agradecemos, Padre amado, por todo lo que tú haces en nuestras vidas. Te agradecemos, Papito Santo, porque tú estás en este tiempo en nosotros, con nosotros y sobre nosotros. Gracias, Padre amado. Gracias, Señor, por este tiempo. No queremos desviarnos ni izquierda ni derecha. Que nunca nos falte tu Espíritu Santo, que nunca nos falte lo esencial. Gracias, Padre amado. Gracias, papá. Y te damos toda la gloria, la honra, el poder y la victoria para ti. En el nombre de Yeshua te decimos a una sola voz. Amén, amén y amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Un grito de júbilo con 3 vueltitas. Ay, gloria a Dios, que Dios les bendiga a mis hermanos. Bueno, pues ya llegamos
al final de la reunión y pues ahora nos vamos a ir despidiendo de cada uno de ustedes. Ahí tenemos pues a las distintas familias, ahí pues nos vamos a despedir de mi hermana Eli. Bendiciones, Eli, Alanis, Belén. Buenas noches, Amparito. Bendiciones en Jesús. Bendiciones en Yeshua, que Dios les bendiga, muchas bendiciones. Bendiciones también ahí a la familia Gómez Quispe. Amén, Amparo, bendiciones hermanos, hasta mañana en Jesús, Dios les bendiga, hasta mañana. Hasta mañana, tío Guillermo, tía Roxana, Chinito Helen, que Dios les bendiga, bendiciones en Jesús. Amén. Amén, 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 en Jesús. Hermano Ismael, bendiciones. Muchas bendiciones, hermano Amparito. Hermanos, muchas bendiciones. Hasta mañana en Jesús. Hasta mañana, hermano Ismael, que Dios te bendiga en Jesús. Tía Luisa, bendiciones. Bendiciones, Amparito, bendiciones, Danielito, bendiciones, Martiña, bendiciones, Jaimillo, bendiciones, hermanos, que Dios les bendiga hasta mañana en Jesús. Hasta mañana, tía Luisa, que Dios te bendiga en Jesús. Bendiciones, pues ahí también a la familia Lima Guayas, bendiciones. Bendiciones, Amparito, chao, Amparito. Jesús, Amparito, bendiciones. Amén, bendiciones, Tessa preciosa, hermano George, hermana Bea, Anthony, Mayra, que Dios les rebendiga. Muchas bendiciones en Jesús. Jesús, hasta mañana. Nada. Amén. Bueno, pues y bendiciones ahí a la familia Murillo Ayala. Bendiciones, Amparo, hermanos, bendiciones. Hasta mañana en Jesús. Hasta mañana, Benjito. Hasta mañana, Sarita. Jay, que Dios les bendiga. Hasta mañana en Jesús. Bendiciones también, pues ahí. Pues a cada una de las familias que están con nosotros. Bendiciones, Edwin, Nino. Bendiciones, Amparo. Bendiciones, Daniel. Bendiciones, Marta. Bendiciones, que Dios me los bendiga grandemente a todos los que están escuchando en Chayapata, en La Paz, en Cochabamba, todos los oyentes, que Dios me los bendiga grandemente. Hasta mañana en Jesús. En Jesús, Edwin, Nino, bendiciones también ahí a Belén, que Dios les bendiga, muchas bendiciones. También está mi hermana Sonia, bendiciones. Hermana Sonia, y de toda la familia Guayas Canaviri, que Dios les bendiga. Bendiciones, hermano René, hermana Sonia, Fernando, Neila, Keila, Ojitos de Guapurú, que Dios les bendiga. Bendiciones a cada uno de ustedes. Y bueno, pues nos vamos a seguir viendo el día de mañana y pues vamos a seguir saludando a algunas familias más. Ahí tenemos también a Carlos Barrón, bendiciones. Gracias, Amparito, a Daniel, a María Luisa y a todos ustedes lo propio. Muchas bendiciones. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, bendiciones en Jesús. Y bueno, pues ahí está mi hermana Sonia, bendiciones. Buenas noches, hermana Amparito, bendiciones, hermanos, bendiciones a todos, Chayapata, a la tía Marta, bendiciones en Jesús, hasta mañana. En Jesús, a toda la familia Lima Guayas, que Dios les bendiga. Y bendecimos también pues ahí a la familia Paredes Guayas que nos están escuchando por ahí, que Dios les bendiga, muchas bendiciones. Bendiciones a mi hermana Helen, a Franca, Leandro, que Dios les bendiga, hermanos. Bendiciones, bendiciones a la familia Quispe Cosío en La Paz, a Tatiana, a la familia también, a Jata Cosío, que Dios les bendiga, muchas bendiciones. Bendiciones pues también ahí, pues a cada una de las personitas que están con nosotros, a mi hermana Carola también, bendiciones, que Dios les bendiga. Bendiciones pues a Luis, también a mi hermano Frey, bendiciones. Bendiciones en Chayapata, tía Juanita, bendiciones. Tío Lucho, tío Lino, tío Cocolizo, tía Hilda, bendiciones. Bendiciones a toda la familia Carlos Gómez, que Dios les bendiga. Bendiciones ahí a todos ustedes. Bendiciones a la familia Cocatola, a la familia Choque González, a la familia de mi hermana Dayana, a toda la familia Cayaguara, a todas las personitas allá en Cochabamba, que Dios les bendiga, mis hermanos. Y bueno, pues ahí tenemos a Saré y su pandilla también, bendiciones. Bendiciones, hermana Amparito.
En Jesús. Bendiciones a todos, Ale y su pandilla, que Dios les rebendiga, a todos esos loquillos, que Dios les rebendiga, muchas bendiciones. Y bueno, pues también bendiciones a todos los que están en las diferentes ciudades de Bolivia, en los diferentes departamentos y en el extranjero también, que Dios les bendiga a mis hermanos. Nos vemos el día de mañana en Jesús. En su punto. Radio Online. En Jesús.